Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de qué hora nos estén viendo. Somos el equipo 9 y vamos a hacer una entrevista a nuestra compañera Gabriela Campos sobre la resiliencia, sobre su situación. Bueno, antes de empezar con la entrevista, Gaby, ¿nos podrías contar tu situación? ¿Cuál es tu situación? Ok, hola, me presento, soy Gabriela Campos. Mi situación vendría siendo el fallecimiento de un ser querido que era muy allegado a mí porque para mí era como mi segundo padre, que yo lo cuento como resiliencia porque antes yo no podría ni siquiera hablar de esto y ahorita ya lo veo con más calma y con mucho más sensatez sobre el tema. Muchas gracias por aclararnos mismo. Bueno, aquí va la primera de las preguntas que tenemos este día. ¿Cómo sobrellevaste esta situación? La sobrellevé, yo diría que con apoyo de mis familia, de mis amigos, aprendiendo de que pues es algo común y es algo que pues a todo mundo nos va a pasar. Ahora te diré la segunda pregunta. No sé si quieres agregar algo más a la primera. Ok, sí, mi punto es que realmente tienes que verlo desde la realidad y sobre que es algo que tiene que pasar, o sea, de alguna u otra manera, y hay que verle el lado positivo que, pues, de alguna manera, con el paso del tiempo, con ayuda de externos a ti, te puede ayudar realmente. Ok, muchas gracias. Ahí te va la segunda pregunta de esta entrevista. ¿Quién te ayudó en esta situación? Uy, creo que me adelanté un poquito en la, en la respuesta pasada, pero sí, yo diría que mi familia más cercana, que serían mis papás y mi hermana, y mis amigos, mis amistades que me ayudaron saliendo, sacándome otros temas, para que yo no estuviera todo el día pensando en eso que pasó, sino que en estar agradeciendo todo el tiempo que tengo con mis seres queridos y así poder apreciar los momentos que tengo con cada uno de ellos. ¿Y tú crees que sin el apoyo de tus amigos y familia hubieras logrado salir de ese bache en tu vida? No, realmente no, porque yo me hubiera quedado en lo que pasó, estando piense y piense, sobrepensando sobre si pudo haber hecho algo o culpándome a mí misma sobre lo que pasó por no haber podido hecho más. Entonces yo estaría nada más en eso, entonces lo que pasaría es que yo me pondría mal de salud, hubiera dejado de comer, hubiera dejado de socializar con las personas, ocasionando que mi salud empeorara y a lo mejor algo más grave. Te diré la tercera pregunta de esta entrevista. ¿Cómo lograste manejar tus emociones cuando más te sentías abrumado? Fue muy difícil, porque realmente yo estaba cerrada en el hecho de que no es que tengo que ser fuerte por mi papá, por mi familia, por mi hermana pequeña. Entonces, yo estaba concentrada en que no, tú no puedes llorar, tú no puedes quejarte, tú no puedes hacer nada, absolutamente nada, porque tienes que estar fuerte para las demás personas. En el momento que más bajo me toca es cuando yo veo el cuerpo en el ataúd. Realmente para mí eso fue algo muy choqueante que yo lo había evitado a toda costa. Entonces, cuando pasó, yo no podía ni respirar. O sea, quedé en este estado, muchos le dicen como ansiedad o de alguna de esta manera, que para mí fue de que yo no sentía, o sea, yo ni escuchaba literalmente, se me tapaban los oídos, me dolía horrible la cabeza y no podía respirar. Por todo esto de estar reprimiendo lo que estaba sintiendo. Cuando pasó, mi mayor apoyo fue mi mamá, que fue la primera persona que me encontró, que me ayudó a regularizar mi respiración, a saber que realmente no estaba sola y que habían otras soluciones o otras opciones que hacer para evitar que yo me sintiera peor de lo que ya estaba en ese momento. Muchas gracias por tu respuesta. La cuarta pregunta de esta entrevista sería, ¿qué estrategia usaste para mantenerte fuerte en esos días tan difíciles que llevaste? El apoyar a mi familia, el estar fuerte para ellos, para que ellos se pudieran concentrar a lo mejor en su dolor o en las otras cosas que tenían que hacer, por ejemplo, todo esto del papeleo, de buscar dónde iba a ser velada la persona y eso. Entonces yo decía, yo no tengo que ser una carga para ellos, entonces yo los puse primero a ellos, a mis familiares, en vez de a mí.
Entonces, para mí fue ese incentivo el decir, no, es que yo tengo que estar fuerte para que ellos puedan lograr hacer las cosas. Muchas gracias. La quinta pregunta de esta entrevista. ¿Sientes que esa experiencia ha cambiado la forma en la que ves la vida y en la manera de cómo enfrentar los retos? Sí, de muchas maneras, porque para mí la persona que falleció era mi abuelito, entonces yo siempre lo vi como muy fuerte, o sea, él era de las pocas personas que nunca se enfermaban, que nunca tenían un problema de salud. Entonces, que este problema de salud lo llevara en 2 semanas máximo a fallecer, para mí fue decir, de la noche a la mañana te puede pasar algo que literalmente vas a añorar la última vez que lo viste con vida, la última vez que hablaste con él. Entonces, para mí fue, tienes que apreciar cualquier tiempo o cualquier momento o situación que estés pasando con cierta persona, sea quien sea. Y sobre de controlar mis sentimientos, yo diría que primero que nada, antes de demostrarme ser fuerte entre otras personas, sería yo sacar todo lo que tengo para evitar que al momento de que explotes, por así decirlo, no sea perjudicial para tu alrededor. Porque, por ejemplo, digo yo, cuando yo exploté, a mí me pasó que mi mamá tuvo que ayudarme a mí, tomando en cuenta que yo la que no quería preocupar era mi familia, mi mamá. Entonces, yo creo que para ser fuertes para los demás, debemos ser fuertes con nosotros mismos, logrando sacar esos sentimientos antes de querer ayudar a otras personas. Muchas gracias. En este momento le cederé la palabra a mi compañero José Eduardo y él te hará el resto de las preguntas de esta Ok, entrevista. ok. Sexta pregunta. ¿Hay alguna actividad o la esperanza en los peores momentos? Disculpa, ¿podrías repetir la pregunta, por favor? Ok. ¿Hay alguna actividad o pensamiento que te ayudó a mantener la calma o la esperanza en los peores momentos? Sí, de hecho sí, mi familia y mi hermana pequeña, por de hecho de que yo quería evitarles a ellos que cargaran conmigo mi sentir, por así decirlo. Entonces, a mí mi primera línea de defensa, por así decirlo, eran mis papás y mi hermana, a decir que yo los tenía que apoyar y ayudar en esa situación. Séptima pregunta. Si pudieras regresar a ese momento, ¿hay algo que te darías a ti mismo? Sí, yo creo que sí, que preferiría mil veces primero soltar lo que yo traía o a lo mejor desahogarme yo misma para poder evitar el explotar en un momento importante, que fue antes de ir hacia el Camposanto, por así decirlo. Entonces, yo hubiera preferido mil veces actuar primero yo, o sea, desahogarme yo primero, para poder así ser la fuerza que realmente necesitaba mi familia. Ok. Octava pregunta. ¿Cuál dirías que fue el momento más difícil de esa experiencia y cómo lo afrontaste? Ok, como les decía, era cuando me tocó ver el cuerpo ya en el ataúd, en el cajón, porque para mí yo lo había estado evitando mucho tiempo por lo mismo de estar recibiendo a gente en la velación y todo ese estilo. Entonces, yo trataba de evitar pasar cerca o así. Entonces, cuando ya nos íbamos a ir para el Camposanto, a mí me toca pasar por un lado porque yo estaba cuidando a mi hermana, entonces mi hermana se había quedado dormida. Entonces yo paso y lo veo de reojo. Para mí este ver de reojo fue como que me cayó como un balde de agua fría, literalmente, porque fue aceptar que realmente estaban pasando las cosas, aceptar que realmente no era una broma, no era un sueño, no era una pesadilla, no nada, sino que era la verdad y que ya nos íbamos a ir de ahí y cerrando ahí el cajón ya no lo iba a volver a ver. Entonces, yo preferí retirarme a un baño que estaba por ahí y me solté a llorar horrible, literalmente. Les digo, como les comentaba, yo no, se me taparon los oídos horribles, sentía que no respiraba. Con los especialistas que lo he hablado, me dicen que fue un ataque entre ansiedad y de pánico, porque por lo mismo de que no podía respirar, sentía que no estaba ahí yo realmente.
lo afronté intentando volver a respirar, pero no sirvió de mucho porque yo estaba en mi pensamiento de, ay no, ya no lo voy a ver, ya no voy a convivir con él y nada por el estilo. Entonces a mí me apoyó mucho mi mamá, estando ahí, acompañándome en mi dolor y todo. Mi mamá dijo que yo me desahogara y sacara todo lo que yo traía para que no preocupáramos a mi demás familia de cómo yo estaba en ese estado. Novena pregunta. ¿Hubo alguna lección o aprendizaje que te haya dejado esa situación? Sí, realmente sí, a apreciar a cada instante que tengamos con nuestras distintas personas de nuestra familia o de nuestro entorno, realmente que es apreciar cada instante y disfrutar realmente, o sea, ya evitar molestias, peleas o incluso discusiones tontas, porque no sabes cuándo va a ser la última vez que los vas a ver y realmente va a sonar muy cliché, pero es la verdad y no lo sabes o no lo admites hasta que realmente estás en esa situación donde ya lloras por un recuerdo, por un ya no lo voy a ver, ya no voy a convivir con él realmente. Entonces aprendes a apreciar esas pequeñas cosas. ¿Cómo cambió tu percepción de ti mismo o de tus capacidades después de superar ese reto? Yo al principio me culpaba mucho porque yo decía, es que yo quería ser una fuerza para mis papás y luego me convertí en una carga por haber explotado en ese momento. Pero ya luego comprendí que si yo no me hubiera soltado de esa manera en ese momento, yo estaría con un pesar de ese sentimiento, porque estarme juzgando y estarme sobrepensando sobre mi actitud, pero realmente yo me permití ser humana, me permití sentir y ver yo que mis papás no me hicieron un feo o me hicieron a un lado o algo. No, 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 para ellos fue mejor porque ellos también se soltaron conmigo. Ellos permitieron hablar conmigo sobre eso y creo que así se hizo una unión muy linda conmigo y mis papás, debido a que sabíamos que los tres lo estábamos pasando de la misma manera realmente. Muchas gracias por concedernos esta entrevista y darnos algo de tu tiempo. Sé que estás muy ocupada, sé que eres una persona muy ocupada y gracias por darnos este pequeño espacio en tu tiempo, por darnos esta entrevista. Le queremos agradecer al público que nos está viendo. Muchas gracias, un saludo de parte de su servidor y muchas gracias por poner atención en esta entrevista y queremos agradecerle a nuestra compañera, Gabriela Campos. Hay que darle un fuerte abrazo, digo, un fuerte aplauso, que darle un fuerte aplauso por todos los compañeros, hay que darle un fuerte aplauso. Se abrió con nosotros, es una situación muy difícil y ella nos demostró que con apoyo y ayuda se puede sobrellevar esta situación, se puede salir adelante y te puede dejar un gran aprendizaje. Muchas gracias y hay que darle un fuerte aplauso. Muchas gracias a ustedes por considerarme a mí como entrevistada. Realmente, como les digo, sí es muy fuerte y es algo como que todos podemos pasar con cualquier persona, sea un abuelo, un padre, un hermano, un tío, porque creo que es cuestión de conexión que tengamos con esa persona y en la manera que lo llevemos. Pero claro, como todo, con tiempo, con esfuerzo y con apoyo de las personas que se quieren, se pueden lograr a estar en paz con ese tema, porque claro, es un dolor que no se quita, pero se aprende a vivir con él y yo creo que es mucho mejor a estarte juzgando o culpándote por lo que pasó, sino pues ya disfrutar con con las personas que tienes a tu lado.